Hola, Maritere. Qué gusto tenerte con nosotros, Luis Miguel. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, gracias a ti por estar nuevamente con nosotros. Pues ahora sí tenemos un poquito de tiempo, a ver si me platicas. Eso está increíble. Esta es una hacienda maravillosa que tiene seguramente muchos secretos bien guardados. Así es, y nosotros encantados de tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Oye, bueno, de entrada, el otro día me quedé con la duda, ¿qué es esto, ¿Por qué es una tina gigante o de qué se trata? No, déjame te platico. Este es el primer baño de caballos en México. Wow. De hecho, Hacienda Tongo en ese entonces fue reconocida por tener precisamente el primer baño de caballos. Fue restaurado, rescatado totalmente bajo supervisión de Lina, entonces está totalmente intacto y la verdad es que es uno de los principales atractivos nuestros y de ahí el logotipo de nuestra hacienda Atongo, que es precisamente un caballo. ¿Y Atongo quiere decir? Atongo significa lugar del agua. Ah, bueno, pues con razón, ¿verdad? Que además... ¿Dónde tienen los caballos para bañarlos o refrescarlos cuando venían de un viaje largo? Exactamente. Wow. Justo por estas escaleras está la entrada. Entonces entraban en ese momento los caballos, daban la vuelta y les ayudaba para el baño y además fortalecer sus patas, ¿no? Les servía también como ejercicio. Finalmente era como el spa de caballos en aquellos entonces, ¿no? Por decirlo de alguna forma, claro. Es un lugar maravilloso porque además todo el tiempo estás viendo o oyendo el agua, ¿no? Exactamente. Y eso te hace sentir como muy fresco, muy al aire libre, ¿no? Totalmente. La verdad es que en Hacienda Tongo, ya te había tocado venir, pero lo más característico es esto precisamente. Claro. Es el manantial, que además es un manantial natural y precisamente lo que te decía, ¿no? El nombre de Atongo, que significa lugar de agua, entonces... La verdad es que todo el tiempo estás acompañado de la naturaleza, el ruido del agua, lo cual te traslada completamente a otro lugar. Y algo que es muy importante, la calidad de esta agua, ya lo veremos más adelante, pero me parece que uno de los distintivos de los vinos de este lugar es que las parras se están regando con este tipo de agua, ¿no? De primera calidad. Así es. Todo el riego de nuestros viñedos se toma precisamente del manantial. De acuerdo. Entonces... supongamos que es algo que le ha dado una característica muy especial a nuestros vinos. Que de ahí, más adelante seguramente los probarás con nosotros y ya nos darás tu punto de vista, ¿no? Claro que sí. Entonces les organizamos aquí una cata a ciegas y donde involucran sentidos y precisamente en la parte de la cata a ciegas donde descubrimos los ojos a la novia, el novio, le ayudamos a hacer todo el ritual y demás y la preparación para que pueda entregarlo. Me encanta. Porque además te voy a decir una cosa, alguien tiene que tomar la iniciativa de rescatar o de conservar nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Totalmente. Mejor que en un lugar como este, se presta el escenario, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, parte del eslogan de Hacienda Tongo es Hacienda Tongo, lugar de tradiciones. Okay. Haciendo precisamente alusión a esta parte de no olvidarnos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y por eso los eventos que tenemos en nuestra hacienda. Puedes hospedar aquí, ¿no? ¿Cuántas habitaciones tienen? Actualmente contamos con 14 habitaciones. Tenemos habitaciones sencillas, dobles y triples, porque además el hecho de vivir la experiencia y dormir en una hacienda y trasladarte un poquito a la historia de la misma, la verdad es que se convierte en una experiencia más, además del espectáculo que vienes a ver. Debe ser, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te fue el recorrido? Muy bien. Sí. Maritere es una excelente anfitriona, igual que todos ustedes. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué te pareció la hacienda? ¿Qué te pareció Bueno, es espectacular. O sea, realmente el lugar es maravilloso. Lo comentabas tú hace rato. No solamente es la hacienda en sí, sino todo lo que ofrece, ¿no? Y lo que nos platicaba Maritere en el camino. Ahora me gustaría, escuchar tus opiniones sobre estos vinos. Sé que estás muy involucrado en la producción de ellos. Sí, claro. Y mencionabas hace rato que te sorprendía cómo en un lugar como Querétaro se puedan hacer estos vinos. Yo estoy muy sorprendido, pero gratamente. Sabemos que las alturas que alcanzamos en Querétaro sobre el nivel del mar rebasan los 1500 metros. Hay un microclima fabuloso, la tierra, como tú lo mencionaste hace rato, y en el caso de Tongo, la calidad del agua. Oye, Luis, y platícame de tu vino tinto, que según entiendo es un blend. Sí, de hecho es el único, dos variedades. el único blend que tenemos actualmente, ¿no?
Ese tiene un 75% de Malbec de Atongo y el otro 25% nos lo proporciona Viñedos del Marqués. Digo, aquí todos nos llevamos muy bien y se hizo este blend, ¿no? Este coupage, para ver cómo nos salía, ir ya moviendo un poquito, porque si te recuerdas al principio te comentaba que además tenemos 4 variedades de uva, ¿no? Sí, así es. Entonces estábamos no limitados, sino nos enfocamos a hacer puros varietales. Y la idea de sacar es sacar un vino un poquito más premium, ¿no? Cada día lo importante en esto es que cada día hay más consumidor de vino. Sí, hace unos años, en el 2015-2017, llegaba gente y le decía, ¿conoces un viñedo? Y la verdad es que la mayoría no. Y ahorita vienes y la mayoría de la gente, yo creo que un 90% ha tenido alguna experiencia, algún acercamiento, o ya sea tomando vino o algún viñedo, ¿no? Entonces lo interesante de esto era hacer este vino, ¿no? Y ahorita, si me lo permites, si me ayudas, vamos a catar este vino. Claro que sí. Y vamos a ver ahorita, ¿no? Pues el color, si estás de acuerdo, tiene un poquito lo que es el predominante, que sería el Malbec, ¿no? Que puedo decirle yo en palabras, siempre decimos que a la mexicana sería una flor de Jamaica. Y luego, pues lo que sería la parte de ribete, pues voy a tener ahí un color cereza. En cuerpo, salvo tu opinión, yo pienso que es un cuerpo medio. Y ahorita en la parte aromática, si me hace favor de... Me gusta mucho en la parte aromática porque, bueno, aparte, pues, lo normal de un vino sano, Ajá. de fruta roja, que a veces no especificamos exactamente cuál, pero que nos da esta sensación de un vino alegre, de un vino bien hecho, ¿no? Y después, pues, no sé, tiene unas notas que me parecen muy atractivas. Tiene, pues, un poco de madera, Ajá. pero muy sutil. Sí, como muy sutil, que muy está sutil. escondida, Ajá. pero sí la llegas a sentir. Y la fruta, me parece que tiene algo de, un poquito de fruta negra, no sé, de mora. No lo distingo a fondo, pero me parece que la mora está presente. Y tiene también, pues, estas especias dulces, ¿no? No necesariamente específicamente por lo dulce, sino por no ser Sí, claro. muy minerales, como por ejemplo podría ser quizás el azafrán, un poquito de azafrán, un poquito de violeta. Sí, claro. Me parece un vino muy bien logrado. Empezamos prácticamente, Hans, a ver todo el viñedo. Sí, ¿Sí? todo el viñedo, sí, la parte más antigua, digamos aquí está 2014-2015, Ok. está aquí 2017, allá abajo 2018 y acá abajo 2020, o sea, brincando estas tablas de allá, 2020-2021. Hans, un placer estar aquí contigo. Hemos venido en otras ocasiones, mi esposa y yo, a degustar tus vinos y la comida, pero ahora tengo la oportunidad de poder platicar contigo un poco más acerca del proyecto y eso me parece sensacional. No, bienvenidos cuando quieran y siempre es un gusto recibirlos Lo sé. acá en mi altura. Muchas gracias, Hans. Oye, pues mira, de entrada yo quisiera que me platicaras un poquito, pues, cómo inició el proyecto, qué fue lo que los animó a entrarle al mundo del vino, porque yo sé que pues, son una familia que se dedicaba a otras cosas que no eran el vino y que de repente pues entran en este maravilloso mundo de la vinicultura. Sí, la realidad es que mi papá fue quien se empezó a enganchar con el vino. Nosotros somos de Monterrey, Sí, no tomábamos vino, tomábamos cerveza. pura chela, calor, pura chela. Entonces mi papá por su trabajo iba muy seguido a Ciudad de México y en Ciudad de México en las comidas pues había interacción con vino. Él siendo ingeniero químico se empezó como que a intrigar de cómo podía ser que todo viniendo de una misma planta empezara a saber diferente y que si hablaban de varietales y de ensambles y años en barrica y añejamientos. Entonces empezó como que a clavarse un poco y descubrió un vino que se llama vino de piedra en el Valle de Guadalupe. Empezó a comprar un poquito de vino y en algún punto de su vida dijo, yo quiero ir a conocer al personaje que me está vendiendo este vino, porque dicen que es el mejor vino de México. ¿Quién lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Y cómo lo hace? Entonces, en una vuelta se va al Valle de Guadalupe,
y conoce una serie de proyectos y se impresiona de la pasión, de la dedicación y de cómo cada proyecto tiene su propio giro, su propio estilo. Y entonces pues se maravilla y se engancha. ¿De qué año me estás hablando más o menos? 2005, 2006 Más más o menos. reciente. Sí, esto es reciente. Claro. 2005, 2006 empezó casi a tomar vino, ¿no? Y ahí se engancha y entonces él de ahí empieza a comprar más vino, pero él se hizo la promesa de que se iba a tomar todo el vino del mundo antes de él hacer el vino. Porque si bien pues mucha pasión, también es vocación. Claro. Tú bien sabes que esto para convertirlo en negocio se necesitan 3 generaciones y que una le siga a la otra, etc. Claro. Pero algo pasó en el camino y le entró un sueño guajiro de que su proyecto de retiro, a sus 60 años, él quería destapar una botella de vino que fuera de su viñedo. Entonces en el 2013 se presenta la oportunidad, compramos el rancho, plantamos en 2014. No había nada de vida aquí. ¿Qué había aquí? No, aquí había alfalfa, aquí había sorgo, había y ni siquiera en todo el rancho, y había muchas piedras también. Dime una cosa, como fue y conoció o se enganchó con el vino, con vino de piedra, pues también tuvieron la oportunidad de trabajar con Hugo da Costa, que es el enólogo de Casa de Piedra, Sí. y quizás él fue el que los orientó al principio en este sueño. Él es más bien uno de los culpables que nos fueron, digamos, no orientando a que esto era una gran idea, ¿no? Y Claro. definitivamente, pues, vamos a estar eternamente agradecidos con él porque sí fue una gran idea. Hugo, creo que dentro de su historia alguna vez hizo vino aquí en Querétaro y él le tenía fe a la tierra y sabía que se podía hacer un buen vino. Y la verdad es que a través de los años hemos descubierto que, si bien no son las condiciones óptimas de estando dentro de esta franja del vino y todas estas cosas que se nos han dicho, pues sí es un perfil muy interesante y característico de los vinos que tenemos aquí en Querétaro, ¿no? Claro. Hugo siendo uno de los actores por los que llegamos nosotros a plantar el viñedo, ¿no? Asesorados por él y por su brazo derecho, que es Trini Jiménez, en la parte del viñedo, tomamos la decisión de nosotros descubrir por nuestra propia cuenta qué variedades de uvas son los que se adaptan mejor a esta tierra. Porque al final del día, una filosofía que nos hereda Hugo, ¿no? Y que compramos, que creemos y defendemos, es que el vino se hace en el viñedo. Claro. Que el vino es un producto de campo. Entonces, lo que buscamos nosotros, decimos que hacemos vinos de terruño. Claro. Porque lo único que buscamos es representar la tierra queretana a través de nuestras botellas. Bueno, y entrando en ese tema, a mí me gustaría que me platicaras pues, qué superficie tienes plantada o tienen plantadas de vid. El terreno completo son 50 hectáreas. 50. Nosotros de vid tenemos 25 y ya llegamos al tope del proyecto. La intención es, por lo menos en esta primera etapa o esta primera generación que es mi papá, ya no subir de 25 porque hemos ido diseñando el proyecto para hacer un proyecto chico de 180,000 botellas en un futuro. De acuerdo. Futuro hablando 2030. Sí. Y bueno, en estas ahora son unas 25 hectáreas las que están, digamos, activas. Tienes más o menos un promedio de que son 5,000, 4,500 plantas por hectárea. 5,000 plantas por hectárea. Nosotros tomamos la decisión de plantar en medias hectáreas. Medias hectáreas. Medias hectáreas. Eso te quería preguntar, porque hay una cosa que me llama mucho la atención de tu proyecto o del proyecto de ustedes. Esto ir llevando el vino no en forma general o masiva, sino tener inclusive equipos en los que recibes pequeñas lotes de uva, lo cual me imagino que repercute en la calidad. La búsqueda, nosotros entendemos la planta como un ser vivo. ¿De acuerdo? Y por las condiciones en las que estamos, digamos, en tema de clima, ¿no? Lo que hemos visto es que pues, no todas las plantas maduran al mismo tiempo. Entonces, si bien parte de los indicadores para saber cuándo cortar es pues, hacer sondeos aleatorios para ver maduraciones y todas estas cosas, nos hemos dado cuenta que si modulamos nosotros nuestros cortes en 2 toneladas para llenar unos tanquecitos chiquitos de 1,000 litros, ¿no? Le damos oportunidad a que de una misma tabla, ¿no? Tabla de un varietal, un Chenin Blanc, en vez de hacer un corte parejo y asumir de que había unas que estaban maduras y unas verdes y unas pasadas, lo que hacemos es ir buscando las que están ya en su punto y luego modulamos los cortes a 2 semanas de diferencia más o menos para que vaya avanzando. Entonces, ¿qué terminamos con 3 Chenin Blancs de una misma tabla? Y eso después lo probamos y vamos haciendo ensambles y vamos tomando unas decisiones. Se vuelve una matrix de ¿cómo se llama? Rompecabezas, un juego increíble
y una manera muy respetuosa de escuchar, por decirlo de alguna manera, lo que la naturaleza te está diciendo, ya estoy lista, no estoy lista, Claro. y que tú lo único que haces es ser quien guíe ese protagonismo de la uva y ponerlo en términos de tiempos y de decisiones enológicas que no afectan a la uva, ¿no? Ser intérprete de la tierra, de Exacto, eso, por decirlo de alguna forma. nos está pidiendo esto, quiere esto, quiere un poquito más, está muy verde o lo que sea. La vitis vinífera, que es la madre de todas las uvas vinificables, aunque tiene hermanas que también pueden producir uvas, pero no de la calidad de la vitis vinífera. Esta vitis vinífera produce las mejores uvas con las que se producen los mejores vinos del mundo. Pueden ser más de 3.000, 3.500 variedades diferentes. A México han llegado muchas de estas variedades con las que se producen vinos en distintos países del mundo, y tenemos, aunque un viñedo muy pequeñito que se reparte entre Coahuila, Chihuahua, Baja California y el Bajío, sin embargo somos un perfecto lugar para albergar a todas esas variedades que llegan de todas partes del mundo. Entonces, aunque tenemos, en resumen, un viñedo pequeño, tenemos la capacidad para albergar muchísimas variedades con todas sus características para producir muchos vinos de diferentes estilos. Marilú, Chevo, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de estar aquí en Puerta del Lobo. Nos tocó una tarde preciosa. No, aparte, acaba de salir el sol. Acaba de salir, y eso que ya es de tarde, pero bueno, yo creo que salió a propósito. Algo lo convocaron o algo así. Sí. Me da mucho gusto estar aquí. Yo lo primero que me gustaría preguntarles es, siempre me ha intrigado mucho el nombre Puerta del Lobo y nadie me ha sabido explicar por qué se llama Puerta del Lobo. ¿Quieres que yo empiezo si quieres? Puerta del Lobo, era un rancho que era de mis suegros, ¿Ok? que se llamaba Puerta del Lobo. Cuando lo compramos, estuvimos valorando el naming, inclusive contratamos una empresa para naming y pasamos por muchos pensamientos de si le poníamos el Picacho y algunos otros nombres. Al tiempo la propia empresa que nos hizo el análisis dijo, oye, ¿por qué no Puerta del Lobo? Y la realidad es que el nombre hacía mucho sentido, además de que tenía una historia, tiene un sentido. Lo que tenemos aquí adelante es el Valle del Lobo. Así le llaman, el Valle del Lobo. El Valle del Lobo está aquí adelante, está la Hacienda del Lobo, y todos los que pasaban aquí pasaban, si te fijas en la topografía está, ayuda mucho y aboca a lo que es la entrada a lo que será el Valle del Lobo. Entonces, por eso es el nombre de Puerta del Lobo. De acuerdo. Me gustaría mucho que me platicaran del clúster de vinos, porque me han platicado mucho aquí cuando llegué a Querétaro, pero no entiendo bien de qué se trata. Mira, primero sí quiero hacer un énfasis. Somos una asociación que tiene 12 años. Somos una asociación joven. Una asociación que nace con un fondo bien importante. El desarrollo de la región en el tema vitivinícola, Okay. y la unión de los agremiados, ¿no? Todos empujar sobre lo mismo. Así hemos venido creciendo, nos hemos desarrollado, realmente somos una región de vinos muy joven, Claro. y que hemos evolucionado ahora con el apoyo del gobierno a convertirnos en el primer clúster vitivinícola de México. ¿Con de cuántos este país. miembros o pertenecientes? Somos hoy 30 miembros de más o menos 40 proyectos que hay en Querétaro, 30 están dentro del clúster. Y bueno, Eladio, ¿qué tenemos aquí plantado? Aquí tenemos, mira, aquí te voy a explicar un poquito. Hicimos un cambio de varietal. Ok. Todo nos dice que Querétaro es una región para producir uvas blancas. ¿Y es cierto o no? En algunas sí. En algunas sí. Vamos a hablar de esta. Esta iban los rendimientos hacia abajo.
Entonces se tomó la decisión de reinjertarla. Pero aquí viene lo interesante, la reinjertamos por una tinta, ¿no? Ahorita ya no es parellada, es Syrah. Entonces el patrón es parellada o es vitis americano. No, tenemos un patrón abajo que ya teníamos la planta para así que establecida. O sea, el injerto es lo que... El injerto, hicimos un sobreinjerto sobre la variedad parellada. Entonces tenemos 2 injertos ahí. Es muy interesante, es su primer año producida como variedad tinta. Ya sacamos un buen rendimiento, unos buenos racimos, unos excelentes racimos. Y algo que hemos visto, Luis Miguel, es que el consumidor, aunque Querétaro a lo mejor tiene esa fama de hacer vinos espumosos, la variedad que estaba era para hacer vinos espumosos y demás, sí nos pide más vino tinto. El consumidor mexicano aboga más para un vino tinto que para un vino blanco. Entonces, bueno, vimos que la variedad no se adaptó muy bien a la región y que necesitamos aumentar nuestra producción en vinos tintos. De acuerdo. Dime una cosa, Cayo, o sea, a veces pienso, porque yo vengo de Baja California, tenemos los bivalvos maravillosos, las almejas, el mejillón, el abulón, las ostras, por supuesto, de primera mano ahí, frescos, y entonces pues nos hemos acostumbrado a los vinos blancos y rosados poco a poco, ¿no? Porque sí, la tendencia del mercado siempre era tintos. Pero ¿no será que en la región del Bajío, yo no digo Querétaro específicamente, pues el tipo de comida también hace que la gente pues vaya más por el vino tinto? ¿O tendremos que trabajar en esa parte para hacer que la gente entienda que quizás las variedades blancas en la región se dan muy bien? Yo creo... Es muy difícil, ¿no? Yo creo que en realidad el vino lleva, cada tiempo lleva un tipo de vino, ¿no? Vinos blancos, tintos. Y a lo mejor el consumidor mexicano, yo creo que aprendió de arriba hacia abajo. Explícame eso. Pues yo creo que... no sé, se fue hacia los mejores vinos o hacia los vinos de mayor calidad y demás, que normalmente suelen ser los tintos, y ahí se quedó. Y entonces tiene lo aprendido es que predisposición a que el mejor vino es un tinto, ¿no? Y el blanco lo dan de menos. Y para mí, yo prefiero beber un vino blanco que un tinto, ¿no? El tinto me da algo más diferente. Pero creo que también son momentos. Y dentro de los tintos hay una variedad también muy, muy alta, como un vino joven que no tiene nada de crianza. Vinos tintos con medias crianzas, vinos tintos con unas crianzas más extensas. Entonces... yo creo que poquito a poco el consumidor mexicano va abriendo a todo el abanico de vinos que hay, y más después entrando en vinos espumosos y demás. Al final resaltar todo el trabajo, ¿no? Mi trabajo es que el cliente se lleve una buena experiencia del vino queretano, del vino Puerta del Lobo, de cada una de nuestras líneas, de cada uno de nuestros vinos distintos, para que empiecen a consumir vino. Mi trabajo como sommelier es ese, hacer que la gente empiece a consumir vino y que se enamore del vino. Dos Búhos es un viñedo familiar. Parte de la familia fundadora se enfoca a escultores, pintores, músicos, diferentes artistas, y nosotros tratamos de mezclar y compartir esas experiencias en Dos Búhos. Tenemos varias colecciones de arte y piezas tanto de amigos y familiares. Tenemos esculturas
que son elaboradas con los moldes del vaciado en yeso del primer ferrocarril en México, de la Ciudad de México a Veracruz. Entonces, estos son los negativos. Con estas piezas se hacía el molde de yeso y al final se fundía la pieza de metal. También tenemos diferentes artistas, tanto nacionales como internacionales, en nuestra propiedad. Tenemos pinturas de Pichor Leventhal, un artista originario de Nueva York, pero estuvo viviendo en San Miguel por más de 30 años y diseñó 2 etiquetas para nuestros vinos. Nuestra antigua capilla se remodeló y se instaló un espacio de arte inmersivo donde invitamos cada 6 meses diferentes artistas para que ellos puedan exponer su obra y nuestros clientes puedan disfrutarla. Ahorita tenemos una exposición de Yulia Lanina, es una artista originaria de Rusia y tiene su exposición en este momento, entonces todos nuestros clientes pueden pasar a visitarla sin ningún problema. Y Michelle, muchas gracias, Emiliano, por recibirnos. A Michelle no tenía yo el gusto de conocerla, pero Emiliano pues uno de los mejores chefs que conozco y tengo el agrado de encontrármelo aquí. Me parece que es un encuentro feliz el que tiene una bodega como esta con un chef de la categoría de Emiliano. Bueno, a mí lo que me gustaría platicar al principio es en términos de la bodega, el tamaño del viñedo y cuándo empezaron a producir vino. Bueno, el viñedo está desde 2006 y empezamos a producir vino como a los 3 años haciendo experimentos. Pero en toda forma, como en 2011, el primer vino fue el vino anaranjado. Ok, Yeah. que lo vamos a probar, Sí. Michelle. Tengo muchas ganas de probar el vino naranja porque la verdad es algo que poco a poco se está poniendo de moda. Espero que no sea moda, sino como que una tendencia en México de tener este tipo de vinos que se dan bien, ¿no? En esta región. Claro. Me platicabas un poco hace rato que, en tu opinión, y yo coincido contigo, los vinos blancos son los vinos que pues mejor representan la región. Claro que sí, por el clima resaltan muchísimo aquí. Como hoy ven, es un día muy nublado, entonces es una temporada muy larga de maduración. Entonces no tenemos los bricks tan altos ni vinos tan alcohólicos, entonces está perfecto para un vino blanco. Sí, nosotros creemos que el viñedo es la parte más importante para lograr tener un buen vino. Nuestro viñedo cuenta con una certificación orgánica. Eso significa que no utilizamos pesticidas, herbicidas o productos químicos. Nosotros tenemos una gran variedad de vids, tenemos 15 variedades de uva. Eso nos da una gran amplio abanico de opciones para nuestros consumidores. Producimos vinos blancos, rosados, tintos, espumosos. Y por el momento tenemos una producción de alrededor de 15,000 botellas anuales. Es una producción considerada todavía pequeña para los niveles de distribución. En nuestro trabajo el campo es lo más importante y todo el equipo está trabajando, todo el equipo está involucrado, es un viñedo familiar, nosotros realizamos todos los trabajos. Bueno, Michelle, mientras regrese el chef, estamos aquí rodeados de arte. Y parafraseándote un poco lo que decías hace rato con el vino que te buscó a ti, no tú al vino, aquí yo siento que este arte nos está observando a nosotros, nos está viendo y veo unas obras maravillosas. Platícame un poco de qué se trata. Sí, es un artista aquí de San Miguel Allende, Ajá. Peter Leventhal, que era muy querido, ya no está vivo, pero le encantaba usar la figura humana, pero como un estilo renaissance. Esas obras son las mujeres vendimiando, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si lo ves, todo está como en moción. Ella está tirando el vino a Sí. el ángel está agarrando la mujer. Entonces hay mucha interacción, ¿no? Entonces hay mucha convivencia. Que es Como hermoso mucho también. movimiento, aunque está estático, admiras como movimiento en el cuadro, ¿no? Como debe ser el vino. Es que no podemos además dejar como de un lado o de otro el arte, el vino, la comida, ¿no? O sea, creo Todo que es complementario, todo es ¿no? complementario y creo que es un poco lo que se transmite en esta parte de la bodega, ¿no? Lo que tú haces es arte efímero, la Claro. cocina, porque pues cuando lo consumimos se acabó. Claro. El vino no es tan efímero porque lo podemos guardar y podemos hacer cosas. Y este arte plástico es maravilloso porque puede durar años, Claro. ¿no? Nos sigue acompañando. Pero allá veo otras obras también muy interesantes. ¿De qué se trata? Las moldes del primer tren de México, Ok. todos estos eran los moldes de fundición. Lo que está en las columnas de tu... Lo que viste todos los muros, o sea, son Sí, del está primer tren, impresionante. de ahí sacaban todas las piezas para poder armar el primer locomotora y todo. Bueno. ¿Cuántas piezas son? Son Híjole, son como 9,000. Entonces, piezas. todos están numerados y tenemos hasta 9,000 y algo de
de piezas. Mira, Sí. qué bien. Oye, pues me traje ahorita que es el vino naranja, que es también con moscato. Vale. A mí es con el vino que yo conocí esta bodega hace ya varios años, alrededor de 6 años que conozco la bodega por este vino, y siempre fue como súper difícil conseguirlo, ¿no? O sea, hace unos años únicamente lo tenía Pujol, después estuvo en Quintonil, pero en muy, muy pocos, ¿no? Y entonces, cuando tuve el gusto de conocer a Michelle, pues me platicó un poco más del vino. La verdad es que los vinos naranja tienen magia, pues es como mencionábamos hace un ratito, ¿no? Como los vinos blancos, antes de poder tener control de la temperatura, hay un pardeamiento de las pieles, entonces eso nos da una oxidación y es lo que la complejidad y las características tan específicas de este vino. Claro, porque hay gente que piensa, y digo, nadie tiene por qué saberlo si no se lo explican, Claro. que el vino naranja pues tiene naranja o cáscara de naranja, y aunque en Valencia se hacen algunos vinos a los que se les agrega algo de naranja, en este caso el vino naranja es solamente por el color. Bueno, aquí donde estamos es donde se realiza el punto final para nosotros lograr tener un buen vino. Tenemos toda la responsabilidad de que todas las uvas que nuestros compañeros crearon y cultivaron durante un año se conviertan en un buen producto. Aquí se realiza el proceso de fermentación, de maceración, de maduración, tanto en barrica como en tanque de acero inoxidable. Nosotros tenemos un vino naranja. Este es producido con un método originario de Georgia. Tiene una oxidación, una maceración en pieles, nuestro moscato hialo. Eso hace que la pigmentación cambie a tonos naranjosos. Y después pasa a barrica. A la sala de barrica va a tener una maduración de 12 minutos. Bueno, pues salud. Salud. Muchas gracias. Hola, mi estimado Germán. Hola, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Oye, bien, también. Muchas Bienvenido. gracias por recibirme, ¿eh? Cuando quieran, son bienvenidos. Precioso lugar. La verdad que sí, la verdad que sí. El viñedo tiene un entorno fantástico. ¿Cómo no? Estamos cubiertos de verde por todos lados, olivo, lavanda, viñedo y vinícola. Sí, y vinos. Bueno, qué bueno, ¿eh? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Bueno, Oye, vale. platícame un poco acerca del viñedo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué encontramos? ¿Qué superficie tienes plantada? ¿De cuántos años es el viñedo? ¿Qué variedades procuras en la zona? Bien, en realidad esto surge como un proyecto inmobiliario, donde el primero de los proyectos fue la Santísima Trinidad, ya por el año 2012 se comienza a idear el proyecto y se termina de realizar o se lanza al mercado en el año 2014. 14. Sí, ese fue el primero de los proyectos, luego fueron apareciendo otros debido al éxito que tuvo el primer proyecto, que como te mencioné es inmobiliario en primera instancia. Ese es el proyecto, uno de los más pequeños, son alrededor de 50 hectáreas. Los proyectos que se desarrollaron en adelante son de 100 hectáreas cada uno. Wow. Y actualmente contamos con la Santísima Trinidad, con San Lucas, San Francisco, Valle de los Senderos y Santa Jacinta. Y próximamente, dentro de muy poquito, Santa Catalina es el nuevo desarrollo de otras 100 hectáreas. Otras 100 aparte de las 100 primeras. Cada proyecto son 100 hectáreas. Cada proyecto. Sí, wow. así que estamos hablando de arriba de 400 hectáreas totales. O sea que son terratenientes aquí. Sí. Estamos un poco distribuidos. La mayoría de los proyectos se han dado entre Guanajuato y Ciudad de México está Santa Jacinta. ¿Y todos, sí. todos los proyectos son inmobiliarios? Todos los proyectos tienen la base inmobiliaria. Que es vinícola inmobiliario, es decir, tú invitas a la gente a vivir al lugar para que tengan un jardín, entre comillas, que se convierte en parte del viñedo. En realidad, la idea central parte de que cada condomino, cada persona que quiera invertir en el desarrollo y adquirir su terreno, pueda tener acceso a una plantación de olivos, una plantación de lavanda y la vid, ¿sí? Entonces, eso creo que es la mayor distinción de este tipo de proyectos respecto de Claro. otros parecidos,
y es que el condómino termina siendo parte integral del proyecto, ¿sí? Termina involucrándose en la parte productiva, en la parte de procesos, tienen su vino propio, ¿sí? Yo elaboro para ellos vinos específicos para los condóminos y ellos son dueños de la uva, en realidad. Ellos aportan con lo que tienen de uva en su terreno, Correcto. propio, y esa uva te la dan a ti para que tú produzcas un vino, que es un vino Correcto. de cada uno de los proyectos, y tú puedes regresarles esa aportación, ya sea en vino físicamente o Sí. como también O se les puede comprar la uva. tú y- Ellos son dueños básicamente de la uva, ellos pueden elegir qué hacer con esa uva. Lo que nosotros les ofrecemos es la posibilidad de vinificarla, ya sea para vinos propios de ellos o para vinos de la línea comercial que tenemos actualmente. Está la Claro. línea comercial de la Santísima y de San Lucas. Entonces, si ellos por algún motivo no quieren vinificar esa uva, nosotros la adquirimos y la elaboramos para nuestros vinos de la hay línea una comercial. versatilidad ahí para poder Por supuesto. satisfacer al... Y no al se ven cliente. obligados a buscarle un destino. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ese fue el núcleo de los proyectos. Y así como producimos vinos, también les producimos aceite de oliva y aceite esencial de lavanda, Wow. ¿sí? De grado alimenticio. Ellos pueden consumirlo, comerlo, usarlo para masajes o lo que quieran. Pero sí, de ahí parte, en realidad, el nombre original del primer proyecto, que es la Santísima Trinidad. Son las 3 variedades implantadas, ¿sí? Vid, olivo y lavanda. ¿Sí? O sea, muy bien. ¿A dónde vamos ahora? Luis Miguel, te invito ahora a conocer la sala de barricas. Ah, magnífico. Tenemos una sala de barricas muy bonita. Wow. Wow, qué magnífico lugar, hermano. Precioso. Me alegro que te guste, la verdad sí, que muy bonito. es uno de los lugares más lindos que tenemos Ya lo dentro de creo. la vinícola. Sí. Platícame una cosa, antes de hablar de número de barricas o producciones, que pues eso a veces es un poco tedioso, me interesa más que me digas por qué, a partir de que tú estás manejando la enología del lugar, has escogido este tipo de barricas. Veo Seguin Moreau, que es una magnífica tonelería. No sé si todo es roble francés o tienes también roble americano. Nosotros actualmente estamos manejando los dos tipos de roble. Antiguamente se utilizaba solamente roble americano en la bodega, pero a mí me interesa disminuir el porcentaje de esta nota de coco por las whisky-lactonas que aporta el roble americano. Entonces introduje la utilización de roble francés. Acá yo lo que trato de hacer, o mi impronta, va un poquito en resaltar la varietalidad de lo que estamos usando. Actualmente, como te comentaba hace un ratito, tenemos más de 64 hectáreas implantadas con vid y 14 varietales distintos. Entonces, lo que yo trato de hacer es no generar un vino homogéneo en cuanto a las notas aromáticas, sino tratar de potenciar y resaltar las características varietales de cada uno. Es decir, que la madera de la barrica no sea la protagonista número uno, sino la expresión frutal es solamente de la un variedad. acompañamiento y no pasa de ahí. ¿Y qué usas? ¿Usas algún porcentaje de barrica nueva con barrica de segundo, de primer uso, segundo, tercer uso? Correcto. Yo soy un fiel convencido de que la barrica a partir de los 4 años no entrega nada, pasa a ser un contenedor más. Entonces todos los años lo que yo propongo es inyectar un 30% de barrica nueva, ¿sí? Y después vamos manejando entonces un 30% de nuevo, y dependiendo la potencia que tenga el vino es la cantidad de barrica de segundo o tercer uso que yo le pongo. Perfecto, muy bien. Ahora, el tostado de tus barricas, me refiero al tostado con lo que se trata adentro de la barrica para darle una mayor potencia aromática a los vinos o una menor potencia aromática. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué tipo de tostado nosotros te gusta? hemos probado, y yo a lo largo de mi carrera he probado diferentes tostados. No todos los vinos encajan con cualquier tostado, pero aquí lo que trato de utilizar son suaves y medios, ¿sí? Y tengo barricas inclusive completamente tostadas y otras con fondo sin tostar para distintas variedades. Por ejemplo, caso Pinot Noir. Actualmente somos la única bodega de las zonas que trabaja el Pinot Noir y como tinto, y lo tenemos en barricas con fondo sin tostar. Claro. Muy bien.
Gabriela, Lizzy, un gustazo estar con ustedes aquí. ¿Cómo está? Es mi segunda vez, pero la primera vez que vine fue de Pisa y Corre. Y ahora, miren nada más que escenario. Sí, sí, el gusto es nuestro. Mira cómo te recibimos, Clara. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, Gabriela, platícame un poquito cómo surgió la idea de convertir este lugar tan hermoso, obviamente muy tranquilo, en un desarrollo como el que se está viniendo. Ok, bueno, mira, eso empezó hace 8 años con un proyecto con 3 fraccionamientos. Entonces ya este es el segundo desarrollo. Y más que nada, el enamoramiento de los socios es al viñedo. O sea, son los vinos. Entonces, de tener los vinos, o sea, dicen, bueno, hay mucho espacio. También se hizo lo del fraccionamiento, pero lo principal es los vinos. Es el amor al que le tienen ellos. Ya lo platicaremos ahorita. Entonces, quiere decir que todo este esfuerzo y esta propiedad y esta belleza que nos rodea está enfocada básicamente a tener vinos de calidad. A tener vinos y una forma de representar el sitio a través del vino. Sí, y en este lugar tenemos un plasmas que son los árboles de aguacate. A ver, platícame eso de los árboles de aguacate, porque ya escuché hace rato que tienen un aguacate que vale la pena probar. Sí, tenemos 4. Tenemos 4 tipos diferentes de aguacate, tenemos toda una huerta, son más de 2,000 árboles de aguacate los que tenemos aquí. Tenemos el Hass, el Fuerte, el Criollo, y tenemos de denominación de origen el Criollo Rinconcillo. ¿El Criollo Rinconcillo es aquel que te puedes comer con la cáscara? El Criollo también, pero el Criollo Rinconcillo tiene un sabor, para mí me sabe a menta, y a Lizzy le sabe que pica, entonces yo creo que depende del paladar, pero tiene así un saborcito, para mí un saborcito fresco. De acuerdo. Y dime otra cosa, ¿de qué tamaño es esta propiedad? Lo veo enorme. ¿Cuántas hectáreas tiene de superficie? Tenemos 50 hectáreas. 50. 50. De las cuales, pues no todas están plantadas, hay mucho lugar, digamos, silvestre. Sí, tenemos toda un área que es donde está el aguacate y realmente en los mismos lotes tenemos la huerta de aguacate y los otros lotes con viñedo. Ok, pues es una reserva ecológica muy grande. Muy grande. ¿Está catalogada como tal? O sea, ¿está cuidada por...? Está cuidada por los socios como tal, se cuida muchísimo la naturaleza. De acuerdo. Oye, Lizzy, bueno, y entrando al tema de los vinos, lo primero que te voy a preguntar es, eres de nacionalidad argentina. Así es. Después de haber vivido, y seguramente ya me platicarás, haberte preparado en tu tierra, siendo uno de los principales países productores de vino del mundo, ¿qué te hizo venir a México? ¿Qué te llamó la atención de México? Bueno, el hecho de venir a México fue que conocí a unas amigas que habían venido en algún momento a hacer una vendimia para acá y me dijeron que México era un lienzo en blanco para venir a hacer muchas cosas lindas en lo que es la enología. Me gusta el concepto, lienzo en blanco. Sí, así es que bueno, eso a mí también ese concepto me llamó la atención. Y de hecho cuando vine acá a Remedios era un lienzo en blanco porque teníamos que empezar con una bodega de cero. Si bien la bodega estaba trabajando ya años anteriores, se decidió volver a arreglar ese lugar y poner tecnología de punta para poder hacer vinos de alta gama y de partidas limitadas. En cuanto a lo que nos va llevando la naturaleza, dentro del concepto que hablábamos de los dueños y demás, vamos a ir viendo que cada año qué blend podemos tener o qué monovarietal, lo que mejor se vaya adaptando y lo que mejor vaya saliendo cada año. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Ya lo creo, sí, pero con mucho cariño. Con mucho cariño, sí, ya lo veo. No, es una pasión la que tú estás desbordando en tu personalidad, me encanta. Ahora dime una cosa, los vinos que estás haciendo pues son relativamente nuevos, es decir, son cosechas muy recientes. Así es. Por aquí veo un moscatel, veo un rosado, no traigo mis lentes, pero un blend. Es Merlot y un blend que tiene 4 variedades. Así es. Bueno, estos son los vinos que se estuvieron elaborando hasta mi llegada. A partir de acá vengo un poco a romper un poco, a ser un poco más disruptiva, digamos. O sea, ¿ninguno de estos vinos es todavía tuyo? Ninguno de estos vinos todavía es mío, recién he empezado este año la vendimia y la idea es poder acercar más al consumidor hacia los vinos, al consumidor mexicano.
que puedan acercarse, que sin miedo, por ahí perder ese miedo y que le den la oportunidad al vino que también tiene tantas propiedades, aparte para la salud y demás. O sea, no que solamente es una bebida, sino que también tiene otras propiedades. El vino es considerado alimento. Pues muy bien, vamos a sentarnos un ratito porque creo que vamos a probar una sorpresa que nos Una tiene. sorpresa, sí, Luis. Mira, aquí para agradecerles la visita, les preparamos, bueno, ustedes vieron a doña Elena, la conocieron haciendo las tortillas. Sí, cómo no. Los aguacates. Entonces ahora te voy a hacer una presentación de todo. Wow, qué padre. Y nuestros vinos. Bueno, adelante. Vamos a sentarnos. A ver, pues, platícanos qué tenemos ahí. Yo veo aguacates diferentes. Así es, aquí tenemos nuestros aguacates. Viene siendo un Hass, este viene siendo, perdón, el criollo porque tiene la cáscara más suavecita. Ah, sí, tiene la piel muy suavecita. Ajá, mira este. Ajá, Entonces ahorita vamos a comenzar para que empieces a probar. qué maravilla. Tenemos Además están en su punto, ¿verdad? Sí, no, ya están listos. Bueno. Tenemos las tortillas artesanales y ahora sí, cada quien prueba el guisado que va a querer. Bueno, ¿y con qué lo vamos a combinar? Con Sí, sí. Cabernet Franc 2020, Ok. es nuestro primer monovarietal tinto, así que bueno, vamos a... Pues salud. 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 Salud, Gabriela. Salud. Uy, qué buena nariz, ¿eh? Sí, Decías tiene este ataque primero como lácteo. aromas muy lácticos primero, pero después aparece la parte del Cabernet Franc, las piracinas aparecen, Un poco más especioso, ¿no? sí, y delicadas, ¿no? Sí, cómo no. Es bastante varietal. Sí, muy fiel a las características del Del Cabernet Franc. ¿no? Sí.